Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Evolución de los entornos de seguridad, una perspectiva desde Chile, una nueva publicación de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Esta obra colectiva reúne los aportes de destacados académicos, quienes desde distintas disciplinas reflexionan sobre los desafíos que enfrenta la seguridad nacional e internacional en el contexto contemporáneo. Esta tarde compartiremos con ustedes la presentación del libro en 2 bloques temáticos, cada uno comentado por un especialista invitado. El primer bloque se titula Aproximaciones estratégicas y políticas a la seguridad de Chile y será presentado por el doctor Cristian Garay. El segundo bloque lleva por nombre Retos para los instrumentos nacionales y estará a cargo de la doctora Loreto Correa. Cada uno de ellos introducirá los temas, comentará los capítulos y reflexionará sobre los aportes que entrega esta obra al debate nacional y posteriormente darán paso a las palabras de los autores. Damos paso al doctor Cristian Garay, quien presentará y comentará la primera parte del libro Aproximaciones estratégicas y políticas a la seguridad de Chile. El doctor Garay es profesor titular en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, doctor en Estudios Americanos por la misma Casa de Estudio y doctor en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Actualmente se desempeña como director del Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago. Esta primera parte del libro está compuesta por 3 capítulos que abordan los grandes marcos estratégicos desde los cuales pensar la seguridad de Chile en el contexto actual y futuro. Escenarios de amenazas 2030-2035, enfoque desde los estudios estratégicos del autor Fulvio Queirolo Pellerano. Defensa nacional y seguridad interior, la dimensión normativa y política de Miguel Navarro Mesa, quien hoy nos encuentra con nosotros por estar en comisión de servicio en el extranjero. E inteligencia de defensa y nuevos roles para las Fuerzas Armadas, algunas reflexiones de Jorge Gatica Borges. Doctor Garay, lo invito a tomar la palabra. Bien, lo número 1, yo quiero agradecer siempre la disposición y la amabilidad, la cordialidad, digamos, académica de ANEPE, sobre todo porque este es un libro que no es un trabajo aislado, sino que se identifica, a mi modo de ver, plenamente como parte de la identidad de ANEPE, que se va a reflejar muy bien en los estudios de Navarro, de Queirolo y de Gatica. La preocupación por el futuro, por ese futuro que nos parece incierto, pero que al mismo tiempo queremos de algún modo recoger y corporizar. En ese sentido, la preocupación como por el futuro distingue a este libro de otros. Hoy día hay una gran cantidad, digamos que de estudios que al analizar el entorno regional o internacional decantan o por la teoría de las relaciones internacionales o decantan por la geopolítica, ya sea la geopolítica clásica, la crítica, la neoclásica. Aquí vemos un ejercicio diferenciador que yo creo que tiene mucho que ver con también la tradición, digamos que de estudios, digamos que de futuro, que ha tenido siempre ANEPE, no es algo nuevo. Y en este sentido, el cultivo a veces a contrapelo que tuvo Jorge Gatica, quien entiendo que hace como el articulador, digamos que de este grupo, explica, digamos que bastante bien esto. Desde luego la construcción, digamos que de escenario, como dice Codet, es la forma como más sencilla de corporizar una imagen, digamos que del futuro, una imagen del futuro que todos lo sabemos, es el futuro, digamos, deseable, el menos deseable, el no normalizado. Pero últimamente, y desde la pandemia, también hemos visto algo que hace el contrapunto a las expresiones de Fukuyama. Se hacía mención de este desacierto de Fukuyama, pero que no es el único en ese libro. En ese libro dijo además, digamos, 3 cosas más: que Rusia no iba a volver nunca a hacer lo que había sido con la URSS, que el fundamentalismo se iba a disolver como la espuma que lleva la mar en las playas, y que China tenía un futuro democrático mucho mejor que Japón, que estaba enquilazado en el emperador y en tradiciones milenarias, que la modernización
comercial de China iba a llevar indefectiblemente a un estadio democrático. De modo que no son una la necedad que escribió Fukuyama, fueron 4. ¿Ah? Y eso es importante porque y a mí me gustó mucho que el título fuera Los entornos, porque los entornos es aquello que está alrededor nuestro y que no lo podemos ignorar. Si uno mide 1,63 m, no va a actuar como si uno tuviera 1,98 m. Hay una diferencia, digamos, que es mi caso, ¿no? Ciertamente. Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque hay un segundo aspecto que me gusta de este libro, que es el hecho que habla de Chile y habla hacia Chile y habla como por Chile. Sí, porque ¿hasta cuándo hacer estudios tan desvinculados de lo que somos, de la estatura político-estratégica del país? ¿Cómo vamos a olvidar que tenemos intereses nuestros, exclusivos, como la llave del mar austral? ¿Cómo vamos a ignorar que tenemos una presencia en la Oceanía? ¿Cómo vamos a olvidar lo que el país es? Y llegó a serlo. Entonces, ¿eso en medio de qué? En medio de la incertidumbre y de lo que yo he denominado la idea del fin del jardín democrático, ¿cierto? Esta idea que los conflictos estaban lejanos en alguna periferia del África subsahariana. Pues bien, hoy día se ve que la guerra está en Europa. Se ve que los conflictos están a las puertas de Corea del Sur, que es un país industrializado, que amenaza a Japón, que embotella a la India. Entonces ahí tenemos elementos que nos explican por qué desde el año, a mi modo de ver, desde el año, digamos que 2014, se está deshaciendo el conjunto de reglas liberales. Yo creo que hoy día es evidente. Quizás cuando yo estaba en la pandemia era algo novedoso, pero hoy día no lo es. Estamos asistiendo a la degradación de la gobernanza del Ártico, de los mares, de la profundidad de los mares, y amenazantemente al hecho de que la gobernanza de la Antártica puede llegar a su fin. Y no somos nada, no tenemos la fuerza que respalde el derecho. De modo que, evidentemente que esta es una lectura, como casi siempre las que yo hago, realista y pesimista, y desde la conciencia de aquello que somos, muy poco en el sistema internacional. Pero eso poco hay que justamente la necesidad de que se pueda armonizarse con los instrumentos que la inteligencia da, que el derecho norma y que la prospección, digamos, que el futuro anticipa. Si no, el Estado se encuentra ciego, evidentemente. Y en este sentido, a mí me ha encantado esto, que este libro se inicie con un estudio acerca, digamos, que el futuro, acerca de aquello que se ve como amenazante. Es cierto que algunas de las conclusiones, quizás como muy optimistas, yo no las comparto, pero bueno, nunca las he compartido, entonces tampoco es una novedad, sino que pienso yo que el escenario, como dirían los marinos, es de un mar muy agitado, y en ese mar entonces nuestro país tiene que navegar. Desde luego navegamos en medio como de qué. La teoría de las relaciones internacionales nos dice que estamos en una fase de la transición hegemónica. La hegemonía que existe se está debilitando frente a China. ¿Qué es lo que significa esto?
que después de que durante, digamos, casi unos 25, 30 años, Occidente disfrutó de la creencia de que había una gobernanza global, un mercado mundial y un equilibrio consensuado, nos vemos con que hoy día hay desafíos. Justamente de eso decía el presidente de la OCDE del año 2022, según nos recuerda Fulvio, que la conciencia de la tranquilidad se desvaneció con la invasión de Rusia, efectivamente, pero no era el único gesto. Ya habían habido, como otro sistema, se había ido militarizando, digamos, el espacio, incluso antes del 2022. Se habían ido haciendo expediciones al Ártico con fines militares en el subsuelo marítimo. Se han estado haciendo las prospecciones mineras en la Antártica, a pesar que el tratado dice que no se puede hacer. O sea, hay una serie de señales, de indicios que nos muestran que eso ya venía así. Y justamente Fulvio nos va a decir que hay, digamos que, dos escenarios. Él, como es optimista, yo creo que él siempre busca el Chile resiliente. Yo, que no tengo tanta confianza en mis compatriotas, prefiero el Chile vulnerable. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice, bueno, evidentemente que nosotros entre el 2030 y el 2035 deberíamos haber aprendido las señales y los derroteros que consisten en el reacomodo del equilibrio de fuerza mundial. Evidentemente que sí, y estamos en un momento clave y estelar, no positivo, que es el segundo gobierno de justamente del presidente norteamericano. Y desde este punto de vista deberemos, yo creo, asumir la información que nos entregan en este justamente, digamos, libro, para tener una mirada acerca de aquello que deberíamos, más que navegar, resolver. O sea, Chile no podrá seguir mirando lo mismo si hubiera un enfrentamiento chiquito pero decisivo entre, por ejemplo, los Estados Unidos y los chinos mismos. Pero eso tendremos que irlo viendo. Y ese es un punto que yo creo que es un aporte, porque el libro coloca el futuro como la piedra desde la cual miramos el resto. ¿Y cómo lo miramos? Miguel Navarro nos dice que en las funciones y en la normativa jurídica se impone lentamente la idea de mayores colaboraciones de las instituciones armadas en misiones de no guerra. Es absolutamente cierto que es así, y yo creo que cuando uno mira el escenario, digamos que doméstico, ve también una cierta como idea de que las Fuerzas Armadas tienen que efectuar algo para resolver la anomia social. Yo, como soy un realista clásico, creo que las Fuerzas Armadas no están para eso. Las Fuerzas Armadas están de otra cosa, pero Miguel Navarro razona que desde el 2020 el orden reglamentario y normativo se ha movido ahí y se está moviendo hacia hacia un conjunto de normas en sí. ¿Cuál es el punto de esto?
el punto de esto es una inquietud y una constatación. La constatación es que este no es el único país en el cual la normativa se está moviendo hacia la intervención en cuestiones, digamos que domésticas, porque la gran mayoría de los países latinoamericanos sufren lo mismo. Y porque esta es una región que con una mínima conflictividad inter como estatal exhibe la más alta numeración de muertes por cada 1000 habitantes. Entonces es un contrasentido, evidentemente, y esto hace. Pero ¿significa eso que en lo normativo debemos abandonar la esencia misma, digamos que la Fuerza Armada? Yo quiero ir en contra del corriente y decir que no. Decir que es necesario darle a las instituciones armadas un marco jurídico conocido, reconocido, legitimado, y al mismo tiempo no olvidar que su misión última, fundante, basal, es la integridad del territorio nacional. Y lo demás viene, como diría el Evangelio, como por añadidura. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, y hay un punto que quiero yo, digamos que destacar, de Navarro, que me pareció iluminador, que es que un país en este tipo de entorno que hay de misiones de no guerra, haciendo la abstracción que América Latina no va a tener nada que ver con la desintegración global de estas normas, porque si las hay, entonces primero veamos cuáles son nuestras capacidades, pero dice, ¿cómo se van a armonizarse todo este conjunto de reglamentos sin una estrategia de seguridad nacional? Lo que algo tuvimos y vimos el año, como digamos que 2012, de la famosa, digamos, Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, recordamos, lo siento, lo mal escrita que estaba, yo la vi, y entonces, bueno, pero eso no significa que el país no requiera una. El país requiere tener un horizonte, requiere tener una estrategia. Y en ese sentido, creo yo que el artículo de Miguel Navarro nos coloca la voz de alerta. Y finalmente, a mi querido Jorge, mi ex alumno, le puedo decir algunas cosas. Lo número uno es que me gustó mucho, pero la función de la inteligencia misma no se va a orientarse nunca, sino es dentro de dentro de las normas jurídicas y dentro de la visión, digamos, que es futuro. Por eso yo no desligo a Jorge, sino que me parece que hay aquí una inteligente armonización. El futuro, las normas, la inteligencia al servicio de todo lo demás, porque, como él dice, la inteligencia no es una investigación de tipo penal. La inteligencia sirve para que el tomador de decisiones sepa lo que hay que hacer. Como decía Raymond Aron, ¿no? ¿Qué harías tú si fueras Julio César? Bueno, si yo fuera Julio César, lo primero que le exigiría sería saber cuántos íberos o celtas hay al otro lado. ¿Cuál es el río? ¿Cierto? Lo dice Sun Tzu también, ya que la gente está con tanto amor como por las civilizaciones no de Occidente. Y finalmente yo quiero, digamos que decir, de que Jorge cierra su capítulo con una mención que me maravilló de Maquiavelo.
siempre Maquiavelo instruye. Y es algo así como que para tomar la decisión hay que saber o prospectar el futuro. Y me parece que no está desvinculado. Que el futuro aparece como un sistema en el cual la aproximación rigurosa, sistemática, con datos científicos, no con el voluntarismo, se hace acá. Y por eso he empezado diciendo, este es un libro que refleja muy bien el ADN de ANEPE, que no es un ADN nuevo, sino que es un ADN que se ha cultivado durante años y años para llegar ahí. Muchas gracias. Invitamos a los autores de capítulos a comentar brevemente sus trabajos. Yo me voy abajo. Buenas tardes, agradecido por sus palabras, profesor. Ilumina lo que voy a exponer en 5 minutos, esa es la exposición. ¿Cómo explicar a ustedes un trabajo que se hizo durante el 2024 y que en lo particular me tomó entre 6 a 8 meses para dar respuesta a una hipótesis que está ahí en forma de pregunta o de una aseveración, y que era o es la vigencia que tienen o tendrían los estudios estratégicos. Y muy bien en la presentación del libro, el profesor Garay expone, ¿no es cierto?, los fundamentos de que los estudios estratégicos salieron del nicho típico que había y que se quedaron un poco después del término de la Guerra Fría, respecto de estudiar el poder, el ejercicio del poder, el ejercicio del poder duro, el conflicto, la guerra. Y obviamente los estudios internacionales que agrupaban bastantes más disciplinas y ciencias asociadas, relaciones internacionales, geopolítica, economía, sociología y otras más, se tomaron, si se puede decir así, el panel. En consecuencia, la pregunta que me hacía yo estando acá en el CIE y que lo discutimos en el ámbito académico era, bueno, ¿qué vigencia tienen los estudios estratégicos? Y con sorpresa, la hipótesis salió positiva, en términos de que los estudios estratégicos justamente salieron del nicho y se fueron agrupando o pidiendo prestado algunas disciplinas, la geopolítica, la economía, para justamente no solamente vincular lo que es el ejercicio del poder duro, sino que otros elementos que hacían de que, se pregunta Cohen en el libro de El brillante porvenir de la guerra, escrito por Philippe Delmas, y si la guerra continúa. Y de ahí parte, ¿no es cierto?, el cuestionamiento, y si la guerra continúa. Como bien dijo el profesor, Ucrania, la invasión, no solamente de 2014, sino la del 2022, y cuando estábamos en eso, en esa investigación, aparece, ¿no es cierto?, Israel, Hamas, etcétera. Por lo tanto, haciendo alusión a Rasmussen, ¿no es cierto?, y otros pensadores respecto de cómo el estudio estratégico puede visualizar algunos escenarios. Y estos académicos, Bonaventura y Fishman, que son dos también brasileños, decían, bueno, el estudio estratégico tiene esa virtud de ver el futuro, pero aquí, a corto plazo. Y justamente el escenario entonces dado era a 5, 10 años. El primero tormentoso, vulnerable para Chile, ¿no es cierto?, tormentoso internacional, y el otro resiliente para Chile, ¿no es cierto?, y un poquito más de mejor ambiente positivo para el mundo. ¿Y qué rol cumplirían las Fuerzas Armadas en ese escenario 2030-2035? Y empezaron a aparecer ciertos elementos que son justamente todos los prospectivos y todo lo que estudia en el escenario Godet y todos los otros alumnos de Godet, respecto de hay que buscar las variables claves, mirando la tendencia, mirando el comportamiento y observando hacia cómo se comporta hacia lo positivo, lo deseable o lo posible. En consecuencia, ¿dónde se fueron a buscar estos elementos? Estas variables se fueron a buscar justamente en el ambiente político estratégico europeo, al asiático y al regional. Y empezaron a aparecer algunos elementos
que obviamente en el libro están diseñados, pero yo lo estoy explicando acá. Y aparecen entonces las variables clave, que son estas que están allí expresas, no lo voy a contar, pero son entre 7 y 8, dependiendo, y que van uniéndose unas a otras respecto de lo que pueden causar, o los efectos que pueden causar. Perdón, parece que fui muy rápido. Y ahí. Entonces aparecen las cosas que esa hipótesis a modo un poco presionada respecto de que sí es válido contar con estudios estratégicos que miren a corto plazo, mediano plazo, 5 o 10 años, no más que eso, porque es medible las variables del comportamiento respecto de otras variables para no caer en estos elementos que son otros estudios que son al 2055, el sueño chino al 2048, la defensa de Corea al 2040, y otros elementos más que obviamente que necesitan mucha decantación hacia ese futuro deseable, preferible, posible. Y estos estudios estratégicos justamente responden a que el decidor político estratégico tome decisiones ahora inmediato para evitar problemas que se pueden suscitar en 5 años. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer la presentación de mi querido amigo y profesor Cristian Garay, por dos cosas. La primera, por prologar nuestro libro, y lo segundo, por esta presentación tan ilustrada que como siempre nos hace, y que como costumbre hacer también nos trae de vuelta a Hans Morgenthau, lo resucita periódicamente, lo que está muy bien. Le quería comentar que mi capítulo recoge los planteamientos de del primer capítulo del libro de Fulvio Queirolo, en cuanto a los nuevos desafíos del mundo en su seguridad. Posteriormente recoge de alguna manera el planteamiento que nos hace Miguel Navarro en cuanto a la necesidad de revisar el marco jurídico en el cual se mueve la defensa, y en función de ello planteo entonces que los desafíos tradicionales de las Fuerzas Armadas, que era particularmente para enfrentar una lógica de conflicto interestatal, evidentemente han cambiado y hemos tenido que ampliar nuestros roles a funciones que no estaban para ello. En consecuencia, junto con eso, debemos también cambiar, modificar, replantear toda nuestra batería de instrumentos destinados a hacer que el empleo de la fuerza sea lo más eficiente posible. Y dentro de ellos, probablemente uno de los mayores desafíos es la inteligencia. Se nos vino encima lo que la Declaración de Seguridad de las Américas del año 2003 dijo con respecto a lo que iba a ocurrir en el sistema internacional, donde parecía ser que la lógica de la guerra interestatal iba a ser sobrepasada por nuevos desafíos, por nuevas amenazas, como el crimen organizado, como las pandemias, como otro tipo de fenómenos que afectarían la seguridad. Y pareciera ser que se nos vino más rápido de lo previsto este nuevo escenario, y las pesadas estructuras del Estado no estuvieron en condiciones de ponerse al día tan rápidamente como hubiésemos querido, y nos enfrentamos entonces de sopetón a nuevas situaciones en las cuales había que emplearse. En esas circunstancias entonces las Fuerzas Armadas han tenido que asumir tareas distintas a las tradicionales, distintas a la defensa convencional, a la lógica de la guerra interestatal, a la lógica del enemigo al otro lado de la frontera, para poder solucionar estas nuevas situaciones, ¿no? En consecuencia, se suponía que se podía aplicar el viejo dicho que el que puede lo menos puede lo más. Sin embargo, no es tan así. El que las Fuerzas Armadas estuvieran en condiciones de enfrentar un enemigo tradicional no quiere decir necesariamente que estén en condiciones de enfrentar otro tipo de anomalía, porque tienen naturaleza distinta, tienen problemas distintos, tienen lógicas distintas. Y pareciera ser entonces que nos vimos enfrentados a rápidamente sobre la marcha reacondicionarnos para poder dar cuenta de estas nuevas situaciones. En consecuencia, lo que planteo básicamente en mi capítulo es qué debe hacer hoy día la inteligencia de defensa para ponerse al día y poder dar respuesta a lo que la sociedad le está demandando. Fundamentalmente, entre otras, son modificaciones institucionales que permitan ser parte integral de un nuevo sistema de inteligencia de Estado, con tareas claras, precisas, definidas,
eficientes. Asimismo, insertarse adecuadamente con nuevas epistemologías y metodologías, porque hasta ahora nuestra inteligencia estaba preparada básicamente, como ya decía, para lógicas de guerra interestatal. Sin embargo, tenemos hoy día situaciones totalmente distintas que nos obligan a pensar en otro tipo de enemigos que no tienen necesariamente comportamientos predecibles, que no obedece a estructuras, que no obedece a mandos, que no obedece a eventos secuenciales o previsibles. Por lo tanto, lo tradicional, las herramientas tradicionales, las metodologías tradicionales tampoco alcanzan. En consecuencia, hay que hacer cambios epistemológicos, metodológicos en los sistemas de inteligencia. Asimismo, se requiere una adaptación cultural, porque hay que romper con malas prácticas y también con malas percepciones. La inteligencia siempre ha estado acompañada de una muy mala lectura, ¿ah? Tiene de alguna manera, arrastra una carga de prestigio muy pesada, y hay que intentar que esto se valide, se legitime en función de dar cumplimiento a lo que la sociedad nos pide. En mi capítulo probablemente yo planteo más preguntas que respuestas. Creo yo que es bastante aventurado intentar en un capítulo responder la gran cantidad de preguntas que se deducen de esta nueva necesidad de apoyar con inteligencia la toma de decisiones en estos ambientes tan distintos. Por lo tanto, mis preguntas van fundamentalmente a lo que tienen que hacer hoy día las instituciones y particularmente sus agencias de inteligencia. La capacidad que van a tener para seguir cumpliendo las trascendentales tareas que por definición tienen los instrumentos de defensa, particularmente la lógica de conflicto tradicional, sin dejar de lado estos nuevos desafíos. En consecuencia, solamente les quiero pedir que lean nuestro libro, que evidentemente van a encontrar algunas cosas que no les van a gustar y que en función de ello, y que es lo que nosotros pretendemos al escribir nuestros capítulos, estimulemos el debate, pongamos sobre la mesa aquellos temas sobre los cuales debemos buscar consenso. El gran propósito más bien de este libro no es revelar verdades, en absoluto, sería demasiado soberbio y pretencioso por parte nuestra, sino es poner en la discusión, poner sobre la mesa estos debates que son tan necesarios y que, como nuestro director ya dijo, están un tanto ausentes en la academia, al menos en Chile. Así que solamente termino mis 5 minutos agradeciendo al director, a la subdirectora, a los subdirectores, a la academia en general, por habernos permitido alcanzar este producto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Cristian Garay por su presentación y comentarios que nos permitieron comprender el marco sobre el cual se construyen las reflexiones de esta primera parte del libro. Asimismo, destacamos el valioso trabajo de sus autores Fulvio Quirolo y Jorge Gatica. Muchísimas gracias. A continuación, presentará y comentará la segunda parte del libro titulada Retos para los Instrumentos Nacionales. La doctora Loreto Correa es investigadora y académica de la ANEPE. Es doctora en Historia de las Relaciones Internacionales por la Universidad San Pablo de Madrid. Además, posee los grados de Magíster en Historia de América por la Universidad de Chile y Magíster en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía. Es también licenciada en Humanidades con mención en Historia por la Universidad de Chile. El bloque que comentará está compuesta por 3 capítulos que abordan diversas dimensiones institucionales del sistema de seguridad nacional. El Ejército de Chile y el desafío de mantener su ethos en un ambiente operacional volátil, de Dahir Ahmed Guzmán. El empleo de la Armada en operaciones militares distintas a la guerra, de Roberto Brieva Milnes. Y el complejo dilema del uso de la fuerza contra aeronaves civiles, de Ariel Álvarez Rubio. Doctora Loreto, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por tu presentación, Silvana, director, subdirectora, queridos colegas, invitados especiales, alumnos de la Escuela Militar, estudiantes, ex estudiantes de la ANEPE, queridos compañeros de trabajo. Es para mí una tremenda responsabilidad estar aquí comentando lo que hacen mis colegas. Así que espero no herir susceptibilidades de nadie. Y sobre todo hacer un trabajo riguroso como es lo que efectivamente corresponde en estos casos.
Yo quiero dividir mi presentación en dos partes. La primera es cómo veo yo que hay que observar un estudio de estos 3 capítulos a través de primero llegar a estas cuestiones de carácter más, si ustedes quieren, castrense, y luego entrar en cada uno de los capítulos en lo que en mi percepción a mí me llamó la atención. No creo que sea una única forma de ver las cosas, pero por lo menos yo soy civil y en ese sentido creo que la visión es distinta quizás a la que puedan tener el mundo castrense en sí mismo, ¿no? A diferencia de la parte anterior que vio Cristian, yo voy a poner la pelota en el piso, ¿sí? Viejo dicho futbolístico para empezar a decir que entre el 2019 y el año 2025, en los últimos 10 años, ha habido diversa cantidad de estudios en relación con las Fuerzas Armadas en Chile. Está, por ejemplo, dentro de todo lo que revisé, voy a nombrar algunos nomás, el de Jorge Soto y Guillermo del Castillo, en su artículo Cambio Climático y Desastres Socionaturales, Desafíos para Chile y sus Fuerzas Armadas, publicado en nuestra revista Política y Estrategia, en la que los autores afirman que el cambio climático, el incremento de las temperaturas medias, la pérdida de masas de hielo, las alteraciones en los regímenes de precipitación y la mayor parte de los cambios que se han producido por el cambio climático han obligado, sí o sí, a hacer un cambio en las tareas que tienen que tener las Fuerzas Armadas. Hay una larga y vasta gama de autores que se dedican a eso en los últimos años. José Miguel Piusi, también de la casa, que hoy día lo echamos de menos, escribió un artículo que se llama Fuerzas Armadas y Sociedad, algunos antecedentes y nuevos enfoques y desafíos, en que él parte diciendo, antes, el año 2019, justo casi en pleno periodo de la pandemia, que las Fuerzas Armadas estaban todavía a esa altura siendo muy poco conocidas y particularmente en América Latina en lo que efectivamente hacían al interior de los países y que particularmente ese desconocimiento era aún mucho mayor en el caso de Latinoamérica. O sea, dicho en sencillo, en el mundo occidental, tanto en Estados Unidos como en el mundo europeo o también quizá en Canadá, en Australia, la gente sabe lo que hacen sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, en Latinoamérica hay una especie como había en aquel entonces una especie de nube al respecto. Jimena Pujabante y otros autores hablaron en el año 2022 sobre los cambiantes escenarios y retos de la seguridad para las Fuerzas Armadas en Chile, en la revista Yusta, una revista bien importante, y en ese texto los autores señalaron que, o comprobaron según ellos, que las Fuerzas Armadas habían logrado mantener su fortaleza dentro de roles muy bien definidos en lo que a Chile se refería, que prestaban hoy día asesoría técnica en asuntos de geopolítica y oceanopolítica, y un creciente papel como apoyo en medio de los desastres naturales. Ha habido una insistencia, yo diría que sistemática, en insistir que los desastres naturales eran una tarea de las Fuerzas Armadas creciente. En este contexto también otros autores han explicado que en Chile predomina un enfoque de seguridad multidimensional. Ahí hay una cantidad enorme de estudios implícitos sobre las Fuerzas Armadas y la implantación de un contexto polivalente en su función. Hay N cantidad de autores que han insistido en la polivalencia de las Fuerzas Armadas, en la necesidad de que éstas sean polivalentes, en la necesidad de que además contribuyan al desarrollo de la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad humana, la seguridad del gato, del perro, todo. Tienen que contribuir a todo. Yo soy crítica de esto. Gonzalo Álvarez y Giovanna Gómez en su artículo, Gonzalo trabajó en la Subsecretaría de Defensa, trabajó en un artículo con Giovanna Gómez que se llama Fuerzas Armadas en el orden interno, normalización de la excepcionalidad chilena. Este es el primer texto que encontré en que sostienen que la excepcionalidad chilena en materia del uso de las Fuerzas Armadas obedece a un descuido civil por los asuntos de defensa, donde se ha impulsado la institucionalización de los roles y las misiones de las Fuerzas Armadas hacia funciones no tradicionales, sin consolidar el desarrollo de nuevas capacidades normativas sobre sus operaciones. Dicho en castellano simple, a las Fuerzas Armadas las tenemos haciendo
y cumpliendo roles, porque hay otras instituciones que no están en el Estado y entonces las usamos a ellas para que las cumplan. Entonces Álvarez y Gómez señalan que esto se llama, o que el concepto que habría que aplicar aquí es el de irresponsabilidad civil. O sea, las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas en asuntos internos a través de políticas específicas, y cito a los autores Álvarez y Gómez, mediante la normalización de estados de excepción constitucional, lo cual genera problemas tanto para las instituciones militares como para el control democrático. Finalmente, llego al texto de Sea Cienfuegos y Claudio Herrera, del año 2022, en plena discusión constitucional, que analiza justamente lo que el primer ensayo constitucional que se intentó implantar en el país hizo y propuso respecto a las Fuerzas Armadas. Y al respecto, no voy a relatar lo que dice el texto, pero sí señalar que algunos deberes y derechos generales se reiteraban de manera más específica, y que los autores también insisten en que las Fuerzas Armadas han sido permanentemente, si ustedes quieren, tensionadas con tareas y cuestiones que no hacía el Estado o que no hace el resto del Estado. De esta última línea es que estos recientes estudios de la NEPE, los que están haciendo mis colegas acá, se insertan junto con un texto que escribieron y que escribimos en realidad el año 2022, que se llamó Fuerzas Armadas, ¿de qué se trata? Ese es un texto que ojalá lo pueden bajar, está en nuestra página web, y es que yo diría que es la antesala de lo que vamos a comentar a continuación. ¿Por qué lo digo? Porque antes del texto que estamos en comento, ese texto hizo un repaso de lo que han sido las tareas, misiones, actividades, excepcionalidades y fundamentos de acción de las Fuerzas Armadas en nuestro país desde el periodo de la independencia en adelante. En consecuencia, esa es la base con la que yo creo que hay que mirar el texto que ustedes tienen aquí al frente. O sea, nosotros en la NEPE, y este libro en particular, no parte de cero. Este libro parte de una trayectoria, como bien lo decía Cristian Garay hace un momento atrás, una trayectoria en la cual hay una unidad. De ahí el mérito entonces, y voy a pasar ahora a la segunda parte, de los textos escritos por mis colegas Ahmed, Brieva y Álvarez. En efecto, he hecho esta introducción a los otros estudios sobre las Fuerzas Armadas chilenas recientes, porque el mérito de estos capítulos es bajar la pelota al piso. O sea, es mostrar qué hacen, cómo, con qué y para qué. En efecto, he hecho una introducción y repaso algunas de las ideas que más me llamaron la atención a continuación. Y lo primero, decir que estos 3 capítulos se conectan con el primero que escribió Fulvio, en el sentido de que nos colocan en el lugar de alerta correcto. Este no es un mundo de hace 20 o 30 años, hacia adelante las cosas no serán como las conocemos ni como las conocimos. Por ello, la primera idea clave de esta segunda parte del libro, a mi entender, es que las miradas arcaicas no sirven en materia de Fuerzas Armadas. Y no sirven porque los desafíos, como menciona Fulvio, se ponen en vertientes distintas, en lugares críticos, en situaciones marco completamente ajenas a aquellas décadas, para arrojarnos de llenos y sin contemplación a la tabla que usted, señor Queirolo, muestra en la página 47 y que ya ha explicado mi colega Garay. O sea, este enfoque permite, sin los ampulosos concéntricos, con una mirada estratégica del futuro, situar a cada una de las ramas en distintos puntos. Dahir Ahmed observa con el ejército chileno, en su capítulo El ejército de Chile y el desafío de mantener su ethos en un ambiente de operación volátil. Cuestiones que yo creo que son re interesantes de mirar para propios y ajenos, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención? En primer lugar, quizás la más básica idea es que para un lector que es civil y que nunca ha pasado por un regimiento ni por la formación militar, es que él parta hablando del ethos. O sea, es un concepto tan antiguo en Occidente como el conflicto mismo, ¿sí?
y el autor lo describe de forma breve pero irrefutable, y en eso yo agradezco la posibilidad de leerlo, porque instruye sobre algo que todos los que nos desempeñamos en investigación, pero sobre todo los que somos chilenos, deberíamos recordar a menudo. En la mayoría de los etos de los ejércitos, dice Ahmed, a nivel mundial, el prepararse para lograr la máxima disponibilidad y capacidad operativa para enfrentar una potencial guerra y vencer a un adversario es la postura predominante. Y consecuentemente coincide con la misión constitucional asignada por los estados a sus respectivas fuerzas armadas y a sus ejércitos en particular. En tal sentido, y esto es lo clave, Chile no es la excepción. Esta idea clave sirve de hoja de ruta comprensiva en un mundo que transita hoy por lo que decía Cristian, por el conflicto, no por la cooperación. Y este autor lo problematiza sin vuelta. Un primer desafío, dice Ahmed, es poder dimensionar cuánto alejan estas nuevas tareas a las Fuerzas Armadas de su rol tradicional y en consecuencia qué y cómo deben hacerlo para mantener una capacidad real y, a mí me gustó esta palabra que usó, creíble de disuasión, también de acción si fuera necesario, para cumplir su misión en un conflicto armado. Por eso es cierto que las amenazas multidimensionales han obligado a generar respuestas por parte de los estados a través de la asignación de nuevos roles de las Fuerzas Armadas que modifican sustancialmente las variables que habitualmente se encuentran en un ambiente operacional, afectando el aislamiento, alistamiento, la comprensión situacional, el entrenamiento, el equipamiento y, repito yo de nuevo, el aislamiento de las Fuerzas Armadas. Hoy día las tenemos tan conectadas con el mundo civil que efectivamente pasan las cosas que hemos visto en las últimas 3 semanas en relación con el crimen organizado. ¿Quién explica estas cuestiones? Me preguntaba yo mientras leía el capítulo en el presupuesto anual. ¿En qué minuto a alguien le dicen en el Congreso, mire, ¿sabe qué? Hoy día estas Fuerzas Armadas y en particular el Ejército tienen que cumplir toda esta cantidad de funciones? ¿Cómo vamos a tensionar el presupuesto de esto? Bueno, los países que están en la senda correcta, a mi entender, han aumentado todo el gasto en defensa en el último par de años. Chile ha tendido a su disminución. A estas alturas hay un tema evidente. Los nuevos diseños de la fuerza y de doctrina que les permitan dar cumplimiento a tareas distintas en escenarios diversos tienen que dedicar un porcentaje de tiempo al entrenamiento anual, a la consolidación de tareas urgentes, capacidades asociadas a nuevos desafíos y en particular a los que ya mencioné al principio de esta intervención. Si el poder político entonces no entiende, y eso lo reflexiono yo a partir de esta mirada civil a este capítulo, el valor que ello representa, en el fondo le estamos pegando, disculpen la expresión, un balazo al ethos, en este caso del Ejército. En consecuencia, hacer diagnósticos, cruzar esto con el contexto de inteligencia, con los aportes de cooperación internacional, es un contexto que deberíamos dar por se cumple. Hoy día las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército están cumpliendo todas las tareas que se le han asignado y estas respuestas hacen mención a crisis cibernéticas, proyectos de desarrollo y estabilidad, vigilancia de fronteras, protección de infraestructura crítica, que son tareas cotidianas de las Fuerzas Armadas. Estas operaciones se suman entonces las que hoy son menos visibles para Chile, pero que están en el core, en el corazón del Ejército Nacional, la capacidad probada de desplegar fuerzas rápidamente para responder a crisis previstas o imprevistas, cuestión que Chile concreta con estándares ONU y OTAN, con plena vigencia la Carta Interamericana de Derechos Humanos además, no de forma aislada. Y sí, esto es lo moderno que plantea el texto de Dahir Ahmed, que debe hacer del país un país que responda frente a esta realidad internacional, pero con estas tensiones de por medio. A continuación, Roberto Brieva nos habla, nuestro alumno del doctorado en Seguridad y Defensa, expone acerca del empleo de la Armada en operaciones militares distintas a la guerra. De este capítulo quisiera rescatar hartos elementos porque para alguien que es civil, bueno, el Ejército está como, sí, uno los ve más, pero esta gente está en el agua, en consecuencia uno no los ve mucho. Yo creía que estaban en el agua, a veces no están en el agua.
Para quienes conocemos la capacidad crítica de Roberto, este es un capítulo que no debería llamarnos mayormente la atención. Roberto parte de una hipótesis, bien ahí. La Armada participa en varios roles distintos a la guerra y son casi indistinguibles de los que se ejecutan o de los que ejecutan otros actores de la defensa nacional y que en su mayoría se encuentran dentro del rango de las operaciones conjuntas. ¿Y por qué es importante destacar esto? Por un motivo muy simple. Si hay alguna de las instituciones de las Fuerzas Armadas archiconectada con el resto de la población, es justamente la Armada Nacional. Un país con costas, lagos, ríos como el nuestro no puede sino verse cercano a la Marina Nacional, y esto desde el periodo y desde la Guerra del Pacífico. Sin embargo, lo que hoy viene a mejorar este rol o sus tareas son las áreas de misión. Ahí hay un cambio, lo explica Roberto. Esta idea es maravillosa porque al igual que el despliegue del ejército para todas las labores anteriores, coloca a la Armada Nacional en un rol cercano a lo que realmente requiere el país. Claro, uno dice 756.000 kilómetros cuadrados que corresponden a los kilómetros que tiene los kilómetros cuadrados del país. Pero cuando empezamos a ver las áreas de misión y el espacio que tiene que atender la Marina, es realmente impresionante. Se trata de más de 6.000 kilómetros de costa y, como dice el autor, que se proyectan en distintas superficies, 120.827 kilómetros cuadrados de mar territorial, 3.150.739 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, y eso es el área de atención de desastres también sin contemplar o contemplando la Antártica. No, incluye la Antártica. Incluye la Antártica, gracias. Entonces, eso no es todo. La responsabilidad de la Armada Nacional está más en el subsuelo marino respecto a las plataformas continentales que circundan las costas. Vaya tarea en el semejante espacio depredado hoy día por las flotas pesqueras asiáticas, la piratería y una serie de amenazas del COR. Me saco el sombrero. ¿Y por qué esto es relevante? Porque tal como afirma el autor, la Armada actúa por medio de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, que tienen un rol de autoridad marítima nacional y cumplen la función policial en espacios acuáticos con la categoría de Policía Marítima. Y así, a diferencia del Ejército y la Fuerza Aérea, la Armada desde siempre en Chile se encuentra frente a la delincuencia y al crimen organizado. Por tanto, aquí no nos podemos perder. Bien se trata de una misión permanente y no de una eventual, como hay autores que dale con la misma cantinela. O sea, las nuevas razones que tienen o las nuevas funciones de la Fuerza Armada. La verdad es que esto la Marina lo viene haciendo, como dice Roberto, de suyo hace rato. Último par de ideas de este capítulo que creo que deben leer las autoridades políticas. A Chile la realidad le sorprende, al autor no. El terrorismo y la minería ilegal son las próximas tareas que va a tener que cumplir la Armada. Respecto del primero, el terrorismo, se trata de un infausto fenómeno respecto del cual el Estado debe hacerse cargo. Y quiero recuperar lo que planteaba Tajid al principio. Lo que decía Gonzalo, en el artículo 2022. Si no, es una irresponsabilidad civil del sector de la defensa no hacerlo. Y respecto a la minería ilegal, no lejos de la región, fíjense ustedes, concretamente en el Caribe y en las costas del Brasil, esto es un fenómeno que ya se está instalando. Todas las áreas de misión de la Armada Nacional están sincronizadas hoy día con las capacidades de esta fuerza, y punto. Y eso lo digo yo, no el autor, es que los recursos estén disponibles. Si le siguen pirquineando, y disculpen el concepto, el presupuesto a la defensa, no le pidan al sector defensa y a las Fuerzas Armadas que cumplan sus misiones. A diferencia del siglo XIX y del XX, el libro plantea un implícito, que las amenazas del siglo XXI no serían estatales para Chile, sino vinculadas a las catástrofes, claro, lo estamos viendo, y al crimen organizado. Así las cosas, Brieva comenta cómo la Armada de Chile se nutre de ejercicios internacionales y de la permanente actualización de sus capacidades. Este es un capítulo que nos pasea por los desafíos. A estas alturas me parece que la letra de nuestro himno nacional va a tener que cambiar, porque la verdad es que este mar no nos baña muy tranquilos, que digamos, en el futuro. Finalmente arribo a tu capítulo, querido Ariel. El capítulo de Ariel se llama El complejo dilema del uso de la fuerza contra aeronaves civiles.
cuando empecé a leer este capítulo me enredé. Yo dije, a ver, ¿está hablando de lo que hay, de lo que no es, de lo que pasó, de lo que va a pasar? No, Ariel nos parte hablando de algo que yo creo que hoy no, pero cualquier día sí. El derribo de naves no es un tema fácil, naves, aviones, ¿sí? Eminentemente es un tema político. Bueno, todo es político en este libro y lo es porque todo el libro trata de cuestiones que debería pensar y resolver el Estado, si es que desean cumplir con el mandato del recaudo de la soberanía nacional particularmente. Pero vamos a este texto de Ariel. Afirma Ariel: los atentados del 11 de septiembre marcaron un punto de inflexión en relación con la prevención de atentados terroristas y en la actualidad podemos evidenciar una tendencia creciente en los países de la región de Sudamérica por emplear elementos de combate de sus respectivas Fuerzas Armadas para realizar interceptaciones y eventualmente derribar aeronaves civiles que ingresan al espacio aéreo jurisdiccional en actividades vinculadas al terrorismo. O sea, no es que estén viajando porque sí, pero también ha buscado neutralizar otras amenazas tales como el narcotráfico, el tráfico de armas y en general el crimen organizado transnacional. Hace pocas semanas, en un seminario en la Universidad Finisterre, se debatió el empleo del uso de la fuerza y cuando leí el capítulo dije yo, de nuevo, aquí estamos en la misma de lo que estábamos hablando esa fecha. La colega que lo hizo fue esta chica que estudió acá, Morales, y ella explicaba que toda la legislación en América Latina y en particular en Chile vinculada a cuestiones de derribo de naves está al debe. Porque el problema aquí es un tema ético, ¿no? Como lo plantea Ariel. Si yo derribo una nave, yo mato a la gente que está arriba, simple. O sea, le impongo una pena de muerte. O sea, el dilema es total, ¿no? Yo sé que hay un terrorista arriba y tiene rehenes. ¿Qué hago con eso? Bueno, Chile no lo tiene legislado. Brasil, Colombia y Perú sí lo tienen legislado. Chile no lo tiene legislado. No ha pasado en Chile. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿para qué se preocupan si no ha pasado? Bueno, vamos a tener que esperar que pase para poder legislar. Yo creo que sería bueno que tuviéramos una legislación al respecto. Con todo lo meritorio del texto de Ariel, a mí me llama la atención varias cosas. Él hace dos análisis vinculados a dos casos específicos y cuenta todo el relato con un detalle, una memoria de esas que son admirables. Y el capítulo comprueba una y otra vez que el terrorismo, aquello que Chile no quiere mirar, es increíble, no da margen a una actitud contemplativa de los estados. Primero, el autor da a conocer los esfuerzos que se han desarrollado por la comunidad internacional, hace un recorrido por todas las cosas que ha aumentado la OASI, muestra un hilo conductor claro en relación con el progreso de la aviación y la paulatina aceptación de la soberanía aérea y su ejercicio por parte de los países. El doctor Álvarez lleva años estudiando el tema del terrorismo, yo creo que sería bueno que lo escucháramos en esto en serio. Claro, toca el tema aéreo, pero en realidad está tocando toda esta tensión y esta ausencia de contenido en relación al tratamiento tanto jurídico como político que hacen los países respecto al terrorismo y cómo puede terminar esto en algo tan terrible como el derribamiento de un avión. Así que termino diciendo que nuestro país no es una excepción en estas cosas, tiene que pensarlo. Estos temas, tanto las áreas de misión como las obligaciones de las Fuerzas Armadas, como también las normativas que están ausentes y que deberíamos tratar de implementar en Chile y de pensarlas, de debatirlas, son un espacio de reflexión para la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y quiero agradecer la gentileza que tuvieron para pedirme que comentara este libro. Muchas gracias. Invitamos a los autores de capítulos a comentar sus trabajos. Dejito. Bueno, muy buenas tardes. Mis primeras palabras de agradecimiento a toda la audiencia y especialmente a nuestra academia por la oportunidad de participar como coautor en un capítulo de este libro. Y principalmente poder aportar al debate y como academia, como los griegos lo disponen, que sea un tema de discusión sobre qué fuerzas queremos y en lo particular de mi capítulo, qué ejército requiere Chile y para qué. La doctora Correa
me robó parte de lo que yo quería hablar, en el sentido de que yo hago una insistencia sobre lo que es el etos. Y me tomo la licencia de repasar lo que la Real Academia Española nos dice sobre etos, que es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter y la identidad. Carácter e identidad de una persona o comunidad. Y sin duda, una fuerza armada, una fuerza terrestre, un ejército en particular, es un conjunto de personas con una comunidad de destino, que trabaja en equipo para lograr un objetivo que en caso de que haya una guerra, poder vencer y defender los intereses del país. Creo que más simple y más práctico no puede ser. Y aquello es lo que motiva año a año a miles de mujeres y jóvenes a integrar sus filas, a ser parte de esa comunidad de destino, a ser parte de ese etos. Pero si al poco andar que ingresan se encuentra que están haciendo roles distintos, está la duda razonable y lógica, yo no entré a esto. Yo me preparé y me entrené para una cosa y estoy haciendo algo distinto. Pero ahí está el desafío de este capítulo de hacer convivir ambas visiones. También me refiero a un antiguo aforismo jurídico que muchas veces yo lo escuché y también lo repetí muchas veces. El que puede más, puede menos. Si un ejército se entrena, se equipa para la guerra que es la expresión máxima de la violencia humana, donde va a haber muerte, donde va a haber destrucción, veamos las noticias que ha ocurrido en las últimas semanas y días. Si logramos prepararnos y equiparnos para aquello, que es lo más difícil, sin duda las otras tareas van a ser fáciles, van a ser simples, porque no va a haber un adversario idéntico que me va a combatir en forma cinética, en forma física. Va a ser la naturaleza, va a ser problemas de desarrollo de la sociedad, va a ser otro tipo de problemas distintos, y debiera ser más fácil. Pero me planteé el desafío de decir, bueno, analicemos esas otras tareas y cuál es su impacto que ellas tienen en el cumplimiento del etos original. Y en ese sentido escogí, escapándome un poco de las áreas de misión que dispone el Ministerio de Defensa, analizar en detalle, por ejemplo, las operaciones de apoyo humanitario tan cercanas que tiene Chile para el tema de las catástrofes, que sin duda es un orgullo servir y apoyar a nuestra sociedad cuando hay un problema de terremoto, tsunami, volcán, lo que sea, donde y el país lo requiera. El mantenimiento de la paz, con todos los bemoles y cantidad de gente que hemos tenido desplegada en diferentes momentos, cómo impacta aquello en el etos. Respuesta ante crisis cibernéticas. El ejército tiene capacidades que ha desarrollado y sigue mejorando y que sin duda hoy día con la nueva agencia que se ha creado están al servicio del Estado para poder apoyar en diferentes roles. Sin duda eso tiene un impacto en sus tareas originales. Proyectos de desarrollo y estabilidad de diferentes lugares de Chile, especialmente en aquellas comunidades aisladas. La tarea de vigilancia de fronteras, que la vemos todos los días con buenas y malas noticias, especialmente en el norte de Chile. Protección de infraestructura crítica, que se sigue discutiendo a nivel político, se sigue discutiendo sobre qué se entiende sobre el concepto, pero sin duda en forma tangencial ya se está abordando. Misiones de respuesta rápida, estar preparado y listo con las capacidades tanto de las otras ramas a poder apoyar en diferentes tareas. Por ejemplo, que muchos países desarrollan, y cada vez con nacionales que viajan por el mundo, de evacuación de no combatientes. Ir a buscar a chilenos y a residentes extranjeros que viven en Chile a los lugares más recónditos del mundo y traerlos de forma rápida y segura de vuelta a la patria. Eso implica interactuar con la Fuerza Aérea, con la Armada, con la Cancillería y estar preparados y entrenados para un rol que sin duda cada día es mucho más demandado en el mundo y, por qué no, va a ser demandado en nuestra sociedad. Creo que lo uno y lo otro tiene que convivir y por ende la respuesta tiene que ir por un diseño de fuerza flexible y que se adapte a estas tareas y a otras que van a aparecer, que quizás no la hemos vislumbrado y quizás nos van a sorprender y van a ser urgentes. Y como dice el ejército, son tareas para ayer, ya estamos atrasados. Quiero destacar al final que el rol, la preparación que la Constitución fija para estar preparados para un conflicto bélico, sigue la Constitución. Y eso no hay que olvidarlo. Y también tiene que estar presente en el entrenamiento, en el equipamiento, en la doctrina y en el día a día. Pero hay que hacer convivir también los otros tiempos para estar preparados para estas otras tareas que sin duda son demandadas por nuestra sociedad.
Y lo principal, y también miro acá a estos cadetes que nos acompañan, no perdamos el etos, que nos ilumine siempre la tarea principal, no dejando cumplir aquellas que el Estado nos demanda. Gracias. Buenas tardes, yo quiero partir primero por agradecer a la ANEPE que me dio la oportunidad de poder trabajar este tema, en que además me hizo volver a mi profesión de origen, porque yo ya algún tiempo medio alejado de los temas marítimos y dedicado más bien a los temas genéricos de defensa. Quiero agradecer también las palabras de Loreto Correa por este capítulo, y voy a, de alguna forma comentar un poco la lógica con la que trabajé el capítulo. Primero, entender que la Armada es una institución que históricamente ha sido mucho más que una institución dedicada solamente a la defensa. Tiene además, cumple roles tanto en el mar como en lo que yo ahí planteo en el texto como la interfaz tierra-mar. O sea, ese punto en que el mar se encuentra con la tierra y en el que se producen ciertos fenómenos que originalmente la Armada los veía con una lógica bélica, pero que hoy día se amplía también a temas de las operaciones militares distintas de la guerra. Respecto al escenario marítimo, no voy a comentar mucho más de lo que ya dijo Loreto. La verdad que las superficies están ahí nombradas y son bastante inmensas. El territorio marítimo es mucho más inmenso que el territorio terrestre del país. Pero también el interés marítimo va porque tenemos carga, armadores, que serían los dueños de los buques, y empresas trabajando en el mar y con el mar. Y tenemos carga que se mueve. El 94% del volumen de carga del país se mueve por mar. O sea, eso habla de la importancia que tiene. Y si a eso le agregamos los cables de fibra óptica con que nos llega el internet con el que trabajamos todos los días, se pueden imaginar la importancia que tiene el mar. Ante eso hay una multiplicidad de amenazas. Algunas amenazas vienen o podrían ser asimilables a amenazas policiales, todo lo que tiene que ver con contrabando, narcotráfico, tráfico de personas, etcétera. Terrorismo, que en el mar pareciera ser lejano, pero no lo es tanto. Han habido casos, han habido grupos, en el caso de Sri Lanka, que no está en el texto, pero hubo un grupo insurgente que era marítimo, y por lo tanto no es inviable, sobre todo cuando se afectan ciertas zonas, como tenemos nosotros en la zona sur, ciertos canales que son de paso exclusivo. En el texto aparece el ejemplo que no fue un atentado terrorista, afortunadamente, pero fue un accidente que limitó el acceso por el canal de Suez durante varios días. Europa se vio tremendamente afectado y durante 15 días perdieron toda la comunicación o todos los insumos que provenían desde el Asia. Y eso significa finalmente, afecta directamente al desarrollo de las sociedades. Eso es lo que respecta con las amenazas. Tenemos, como les decía, estas de carácter más bien policial, pero además hay amenazas medioambientales y de las que la Armada hoy día se hace cargo. Amenazas que tienen que ver con derrames en la mar, derrames que pueden ser derrames producto de accidentes marítimos, y también derrames o contaminación que proviene desde tierra, residuos que llegan desde tierra. Y a todo eso también la institución tiene que trabajar y hacerse cargo. Además, todo el tema de la seguridad marítima, en esos espacios marítimos que les nombraba. Todo eso la Armada lo ha ido ejecutando a lo largo de su historia. Todavía no existía el nombre de operaciones militares distintas a la guerra. Geoffrey Till habla de operaciones marítimas distintas a la guerra y la Marina las viene ejecutando en forma histórica. Levantamiento de carta hidrográfica, el control de la obra oficial, la incorporación de territorios insulares y de territorios alejados hacia la soberanía nacional, tarea que se sigue cumpliendo cuando pensamos en las tareas de apoyo que presta la Armada en el sur de Chile, por ejemplo con el buque médico dental Cirujano Videla. Ya vamos en el segundo buque Cirujano Videla, pero el Cirujano Videla con más de 60 años trabajando y llevando salud en la zona de Chiloé. Por lo tanto, en la Armada esto es algo que tenemos incorporado los marinos desde que entramos a la Escuela Naval, se nos viene instruyendo. Y esto presenta desafíos y estrategias finalmente para atacar estos problemas. En algunos casos son estrategias más bien
relacionadas con lo naval y con lo marítimo, pero en otros casos necesitamos cooperación, todo lo que tiene que ver con contrabando, con narcotráfico, con terrorismo, cooperación internacional, cooperación interagencial, todo lo que es política antártica, la política antártica que la dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores en el país, pero que la Armada tiene harto que decir también. Y tenemos otras situaciones en que no solo es cooperación con agencias del Estado, sino que también cooperación con el mundo público y privado. Por lo tanto, la Armada tiene, históricamente ha tenido todos estos roles, los ejecuta, los seguirá ejecutando y por lo tanto la Armada, como termina el texto del capítulo, funciona desde y hacia el mar en beneficio del país y de la sociedad. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Primero agradecer la presencia de las autoridades, de los distinguidos invitados, amigos, colegas, familiares. Agradecer la presentación de nuestra doctora Loreto Correa. No fue muy crítica, pero sabemos que ya queda la próxima semana. Vamos a empezar con las críticas en serio. Bien, estudios de caso. El estudio de caso es una investigación a profundidad de un fenómeno específico, utilizando diversas fuentes de información para así obtener una comprensión detallada y completa del mismo. Es un método cualitativo que se aplica en diversas disciplinas y se caracteriza por analizar un caso único o múltiple, buscando patrones y estableciendo conclusiones y lecciones valiosas. El capítulo que me ha correspondido desarrollar aborda el estudio de 2 casos de uso de la fuerza contra aeronaves civiles. El primero trata el derribo de un avión comercial de Korean Airlines por parte de la Unión Soviética en el año 1983, y el segundo, el derribo de un avión civil Cessna estadounidense por parte de la Fuerza Aérea de Perú, el año 2001. El derribo del avión comercial ocasionó la muerte de 269 personas, entre pasajeros y tripulación, en tanto que el derribo del avión civil causó la muerte de una ciudadana estadounidense de 35 años y su hija de tan solo unos pocos meses de vida. Investigaciones posteriores demostraron que el derribo del avión comercial se produjo debido a procedimientos soviéticos de interceptación de aviones civiles que resultaron abismalmente deficientes o definitivamente criminales. En el caso del avión civil derribado por Perú, se establecieron limitaciones de idioma entre las tripulaciones aéreas peruanas y estadounidenses, una sobrecarga de comunicaciones y una serie de procedimientos muy complicados de ejecutar en un ambiente de alto estrés. Es importante destacar, como señaló acertadamente la doctora Loreto Correa, que luego de los abominables actos de terrorismo que tuvieron lugar en los Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001, la comunidad internacional condenó en forma unánime la utilización de aeronaves civiles como armas de destrucción, y que estos atentados marcaron un punto de inflexión en relación a la prevención de atentados terroristas, al punto que en la actualidad se evidencia una tendencia creciente en los países de la región sur de América Latina por emplear la fuerza contra aeronaves civiles que ingresan al espacio aéreo jurisdiccional en actividades vinculadas al terrorismo. Pero también se ha buscado neutralizar otras amenazas, tales como el narcotráfico, el tráfico de armas y en general el crimen organizado transnacional. Algunos países, también mencionados, incluso han dictado leyes y normas que contemplan el derribo de aeronaves civiles, como salvaguardia indirecta del derecho a la defensa que contempla el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, por su parte, la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, ha señalado reiteradamente la necesidad de evitar el uso de la fuerza contra aeronaves civiles, argumentando que el eventual derribo de un avión civil con pasajeros y tripulaciones aéreas inocentes a bordo es inaceptable y solo puede ser atribuido al resultado de una coordinación civil-militar ineficaz, al intercambio de información limitado, a la falta de información de inteligencia y en última instancia al error, omisión o intencionalidad humana.
Este es el complejo dilema que abordo en mi estudio y donde concluyo que el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley deben constituir la base fundamental de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, para así no afectar las relaciones en la comunidad internacional. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las presentaciones de la doctora Loreto Correa y el del doctor Cristian Garay, así como la presencia de todos ustedes.